Buenas noches, profe, recién buenas tardes. Recién puedo conectar el audio. Siempre me pasa lo mismo con esta aplicación. Bueno, sí. Yo siempre lo que les pido es todos los que puedan conectar la cámara, mejor, ¿sí? A mí me hace mucho más fácil la clase verles las caras, ver si más o menos entienden o no. Preguntando algo que digan que sí o que no. Siempre ayuda. Excelente. Gracias a todos los que están conectando la cámara. Voy por la calle, profe, va a escuchar mucho ruido de autos, colectivos, etcétera. No, ¿silenciar no podés? Sí, lo silencio. Ah, silenciarlo, sí. Pero es, bueno, igualmente si vas por la calle no te preocupes, o sea, tampoco quiero que te choques con algo por la clase. Pero a los que están en su casa, si pueden conectar la cámara, mejor. Esa es la idea. Bueno, ya a esta altura de la vida no se los voy a estar diciendo, ya hace como 2 meses que estamos con... No sé cuándo empezamos la clase, pero bueno, hace como 2 meses. Bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy, si les parece, hablamos un poquito del parcial. ¿Quieren? ¿Les interesa? En cuanto a lo que se esperaba de resolución del examen. Sí, profe, yo tengo... Perdón, porque estoy hablando con el barbijo y se escucha raro. Tengo un problema yo con los parciales de esta materia. Siempre respondo, digamos, demasiado chiquito. Las respuestas son resumidas. Es claro. Y entonces, bueno, ahí es cuando por ahí la nota me baja porque no pongo todo lo que ustedes esperan. Miren, la idea en realidad es, esto es un examen en el cual ustedes tienen que mostrar qué es lo que saben. Y encima es un examen que lo tuvieron habilitado durante 24 horas, o sea que tuvieron un montón de tiempo para pensar y escribir. Yo sé que no estuvieron 24 horas haciendo el examen, o sea, tuvieron sus actividades y en algún momento del día le dedicaron tiempo. Pero sí tranquilamente podían abrir el examen a las 7 de la mañana, leerlo y en el transcurso del día pensar la respuesta y contestar a las 10 de la noche. Entonces esperaba un tipo de respuesta en el que tuviera un poco más de elaboración que un examen presencial que lo hacen quizás en 1 hora y se van. ¿Se entiende? Y ustedes tienen que demostrar que saben. Nos tienen que mostrar a nosotros todo lo que saben de cada uno de los temas. Y las preguntas que hicimos apuntaban a que ustedes pudieran explayarse y no tenían una respuesta única. Ahora vamos a charlar un poco de las respuestas, pero no es que había una sola respuesta válida y que si no estaban esos 3 puntos que tenía la respuesta estaba mal. En muchas de las preguntas la respuesta podía ser distinta y de hecho el examen lo corregimos, yo lo corregí al menos de esa manera. Hubo distintas respuestas y algunas estuvieron igual de bien que otras y quizás eran opuestas entre sí. Tiene que ver con cómo se justificaba principalmente. Bueno, sí, es un temita con la materia, con esta materia y con todas en las que hay que escribir demasiado. Resumo las ideas. ¿El examen te lo corregí yo? ¿Te mandé yo la corrección? Ok, o sea, yo te debo haber puesto que estaba incompleto o muy incompleto o que se estaba desarrollando. Por eso ni siquiera es una consulta, es más bien nada, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de las respuestas esperadas, más o menos, entre todos armar una respuesta, como para que también ustedes puedan hacer una especie de autocorrección y decir, bueno, mirá, me pidieron las diferencias entre 2 teorías. Yo encontré 3 y había 15. Bueno, ¿cuáles eran las otras 12? ¿Sí? Pero que salgan de la charla entre nosotros. ¿Está bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Yo anoté acá las preguntas. A ver, la primera pregunta era escuela clásica versus escuela de relaciones humanas. Sí. Famoso voto cantado, Yo creo que si ustedes no se esperaban esta pregunta, no habían pensado en el examen directamente. O sea, era más que obvio que íbamos a preguntar esto. ¿O no? Sí, yo esa la respondí. Esa la respondí y es la que me pusiste incompleta. Pero para mí había puesto lo más importante. Pero se ve que, bueno, le faltaba, porque me decía que sobre las relaciones humanas no había puesto mucho o no había puesto. Y para mí, sí, o sea, yo había puesto que en sí la teoría de las relaciones humanas está más basada
en el bienestar en el bienestar del empleado, ¿sí? O sea, beneficiarlo a él, acompañarlo más, mejor lugar de trabajo, mejores condiciones, aportarle más al empleado. Bien, Y la clásica está más basada... el tema es que no se marca claramente cuáles son las diferencias entre una teoría y otra. Ahí lo que estás haciendo es desarrollando una de las dos teorías. Pero a ver, en este caso, en esta pregunta en particular, se podía responder tranquilamente con un cuadro por oposición. ¿Sí? Primer punto, primer diferencia primordial entre las dos teorías. Primera que no podía faltar. Hombre económico, hombre social. Esa la Es lo puse. primero que tenía que estar, pero no hombre económico, hombre social y nada más. Hombre económico, o sea, explicar qué es el hombre económico, ¿sí? Hombre económico que... Eso lo hice, cortito, pero lo hice. Por la plata. Esperen. Una cosa, porque si no va a ser un lío esto. No... cada uno tiene que hacer su autocorrección, ¿sí? Y sumar a lo que vayamos diciendo si pusieron algo diferente a lo que estamos diciendo, ¿sí? Si lo que estamos diciendo lo pusieron, perfecto. ¿Bien? Y si después, después de la charla, alguno considera de que su examen está, no sé, corregido con una nota por debajo o lo que fuere, los que corregí yo los respondí yo, los que corrigió Augusto los respondió Augusto, con lo cual es un mail directamente al profesor y se maneja por privado, no lo manejamos en una cuestión grupal, porque tengo que leer el examen de vuelta y yo no me sé los 40 exámenes que corregí de memoria. Recién acabo de sacar la cuenta. Recién acabo de sacar la cuenta. Este cuatrimestre tengo 940 alumnos. ¿Se imaginan que no me acuerdo del examen de cada uno de ustedes? Yo particularmente de la nota no me quejo, más te mandé, si era siendo autocrítico, si hubiese sido presencial, yo particularmente mucho del libro traté de no buscar, o sea, sí busqué, pero traté de ver si primero hacerlo yo. Y si hubiese sido presencial, no sé si me hubiese sacado esa nota. Capaz hubiese aprobado, pero no realmente esa nota que tuve, o sea, tan alta, o sea, es la realidad. Yo me considero que no estoy para ese número. Ok, bueno, después lo reviso y te lo bajo, no pasa nada. No, mentira. No, mejor dejarlo así. Esto está bueno. Autocrítico, digo, no. Esto está bueno aclararlo porque, a ver, yo les cuento, hay profesores y profesores, y cada uno se maneja a su manera. Les digo cómo me manejo yo. Si ustedes en algún momento a mí me tienen que cuestionar algo de una corrección de un examen, de este examen o de cualquier examen que tengan conmigo, yo siempre parto de la misma premisa, y es que la nota no se baja. ¿Está bien? Porque una vez un profesor, yo siendo alumno, un profesor dijo, bueno, a ver, ¿quién quiere decir algo del examen? Una chica levantó la mano, le cuestionó algo, y le dijo, tenés razón, no es un 6, es un 4. ¿Quién más quiere preguntar algo? Y éramos 100 personas y se imaginan que hubo más silencio que en una cancha de fútbol hoy con las tribunas vacías. O sea, la idea no es puntualizar y a partir de eso, te lo vuelvo a corregir y como me estás discutiendo te bajo la nota. No. La nota queda esa, o si hay algo que está mal, corregido, que puede suceder, y la nota se puede subir. ¿Está bien? Esto lo aclaro, que es la manera que tengo yo de trabajar con los exámenes. Bueno, volviendo a la primera pregunta. Escuela clásica, escuela de relaciones humanas. Yo además le agregué una conclusión, que la teoría clásica se enfoca más en la organización formal, mientras la de las relaciones humanas en la informal. Bien. Y una sirve más para situaciones estables, la clásica, mientras la de las relaciones humanas es más para situaciones dinámicas, donde siempre hay cambios. En partes, la última parte se puede llegar a discutir porque se fue demostrando con el tiempo que también en situaciones estables el no tener en cuenta la integración de los grupos sociales y la organización informal también puede jugar en contra de la organización. Pero sí es el segundo punto que todos tenían que poner es organización formal versus organización informal, claramente. Esa es otra diferencia principal de las dos teorías. Así que está muy bien, Fernando, eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pusieron de diferencia, aparte de estas dos cosas que dijimos?
Liderazgo también. Liderazgo, ¿en Puse qué se yo. diferencia? La escuela clásica lo trató de manera superficial, puse. La influencia que hay de los liderazgos informales en la escuela de relaciones humanas. Bueno, Bien. algo así puse. Y la escuela clásica se tira más por un tipo de liderazgo autoritario. Claro. De los estilos que vimos después. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia encontraron? También el modo de supervisión, Sí. que en uno eran muy estrictos, muy apegados, y en el otro había más confianza en el desarrollo humano, ¿no? En el comportamiento humano como grupo. Bien. A partir del concepto de hombre económico, ¿cómo recompensa el trabajo la escuela clásica? ¿Con remuneración o con bienes, con algo? Nada social. Bien, con una Con remuneración incentivos económica. económicos. Exactamente. A mayor producción, más te pagaban. Ese era el incentivo que tenían. Bien. Y en cambio, cuando vemos la Escuela de Relaciones Humanas, aparecen otro tipo de recompensas, que son las recompensas y castigos sociales. Exacto, En la los escuela, compañeros que te... en la escuela clásica, lo que determina los niveles de producción es la estandarización y el apego a esa estandarización. Cuando yo sigo mejor los procesos, voy a lograr mayor productividad. En la Escuela de Relaciones Humanas, la productividad está ligada a la integración social de los individuos. Cuanto mejor están integrados los individuos, van a poder producir más. ¿Sí? Entonces ahí es otra diferencia también importante entre las dos teorías. ¿Está bien? Ya con estos 4 puntos, la respuesta está muy bien encarada, y esos 4 puntos no lo pusieron todos. ¿Sí? Cada uno sabrá si los puso o no. ¿Está bien? Bien, la segunda pregunta tenía miles de respuestas posibles. El tema era cómo lo justificaban ustedes. Si ponen el tipo de errores que encontré yo principalmente, ponían un tipo de departamentalización, pero no justificaban por qué. Departamentalización por funciones, porque así tiene un área de cobranzas, un área de producción y un área de, no me acuerdo, de recursos humanos. No están justificando nada. ¿Sí? ¿Por qué para ese tipo de organización vendría bien una una departamentalización por funciones? Entonces ahí lo que tienen que ver es ventajas y desventajas del tipo de departamentalización y fundamentar desde ahí, desde esas ventajas, no desde las desventajas claramente, sino desde las ventajas que tiene ese tipo de departamentalización. Y muchos se comieron elegir un tipo de organización y un tipo de liderazgo. ¿Sí? Que era una parte anexa en la pregunta. Ahora, después podían ser los tipos de departamentalizaciones que ustedes quisieran, mientras que lo justificaran bien, con el tipo de organización que a ustedes les pareciera. Algunos eligieron la organización lineal, otros la funcional. Algunos eligieron línea y staff, mientras que lo justifiquen y expliquen por qué, está bien. Y el tipo de liderazgo, exactamente lo mismo. ¿Por qué un tipo de liderazgo tal o cual? La mayoría puso el democrático. ¿Por qué? Porque es el que mejor nos cae a todos y nos parece más lindo. Pero se puede, a ver, yo entendí que dentro de la misma empresa, ¿sí? Bueno, por lo menos como yo lo dividí, depende del sector también el tipo de liderazgo. No solamente democrático en sí, sino que en ciertas partes democrático, pero teniendo en cuenta el contexto en que se maneja la empresa y en el momento en que tiene algún tema en particular, puede ser autocrático o directamente yo digo lo que hago y punto y nada más. O sea, no, bueno, no es que entonces un solo lineamiento en... Entonces podrían haber mencionado que lo que buscaban era un tipo de liderazgo situacional, que es la tercera teoría que vimos. Y justamente según la situación se va a adaptar el tipo de liderazgo. ¿Cómo escuché? Liderazgo situacional, es la tercera teoría que vimos dentro de la parte de liderazgo. Tenés razón, yo no puse así, claro. Ahora, Ignacio, una consulta, independientemente de que cada uno, la función que hubiese elegido estaría bien con la justificación. Cuando uno toma un problema
como el que estaba planteado en el examen. ¿No lo toma, digamos, con el enunciado? Digamos, la referencia como el enunciado que decía que Claro. digamos, la persona lo que quería era descentralizar, y ya cuando uno dice descentralizar, ya desmenuzás todo el ejercicio. Exactamente. Es un muy buen punto el que marcás vos. ¿Por qué? Algunos pusieron, y yo por eso lo puse como que no estaba bien, algunos pusieron tipo de organización lineal y hasta aclararon para poder tomar decisiones de manera centralizada. Y en el enunciado decía que lo que se buscaba era la descentralización. Por lo tanto, era opuesto a lo que estaban haciendo. ¿Sí? Ahora, con la cantidad de datos que tenían, realmente todos los tipos de departamentalización podrían haber funcionado, porque no tenían demasiados datos de la empresa. Ustedes podían imaginar y suponer lo que quisieran que les iba a servir como fundamento en la respuesta. ¿Se entiende? ¿No? Por ejemplo, no dijimos si había sucursales o no. Tiene 50 empleados. ¿Todos en el mismo lugar trabajan? En ninguna parte decía que sí o que no. Claro, pero ya al decir que estaba descentralizado, se sabe que la persona, o sea, si una persona quiere descentralizar algo es porque quiere sacarse un poco de responsabilidad, Claro. porque quiere que haya más equipo, no todas las decisiones que pasen por él. Entonces ya ahí decís, a ver, esas 50 personas están todos en un mismo lado, quiero sucursales, o sea, por eso, está bien que lo aclares para tenerlo nosotros, nuestro concepto, como así, bueno, que cada uno corrija lo suyo, para próximos parciales, porque tal vez uno lo que en donde se trababa era en la justificación. Sí, O decir, creo que había un punto también que era, creo que el 2 y el 3, no, en el 2, eran dos puntos que se repetían, la diferencia de, creo que era lo clásico con... La tercera pregunta era con el clásico humano, con neoclásico. claro, y después el otro era el clásico, no me acuerdo cuál era el otro. Con neoclásico. Entonces uno decía, pero ¿cómo? Si ya dije el clásico con este, la diferencia, o sea, era como que tal vez uno se lo rebuscaba demasiado en la pregunta, y dice, no, debe querer decir otra cosa. Es que o sea, no pasaba por ahí. Bueno, si les parece, pasamos a la pregunta 3, porque la pregunta 2 en realidad no tuvo grandes dificultades. Yo quiero aportar algo. Sí, Fernando, dale. De la pregunta 2, yo, por ejemplo, dije departamentalización por productos, pues se centraliza en función de cada producto. A su vez, puedes tener una, ¿cómo se llama? Una organización lineal. Eso no implica que porque sea organización lineal no estás descentralizando. No. Simplemente es un orden. Es un Tal orden cual, dentro del pero orden. por eso insisto, es la justificación. Pusieron organización lineal, así las decisiones eran centralizadas. O sea, venía toda la frase entera. Claro, no, si lo pones así, lo tenés que justificar. Exactamente, estás yendo en contra de lo que dice el enunciado. Claro. Igual haga como lo hagas, va a terminar, o sea, lineal no termina siendo nunca igual. Después que sea lineal o que sea funcional, realmente no va a cambiar en cuanto a la centralización o descentralización. ¿Se acuerdan que yo les mostré un esquema y les pregunté si era centralizada o descentralizada? Bueno, es lo mismo. Por eso digo que lo que valía ahí era la justificación que ustedes le pusieran al tipo de organización que elegían. Quizás una línea staff, por la cantidad de empleados que tenían, no valía la pena. ¿Sí? Es para estructuras un poquito más grandes. Bueno, en la tercera pregunta le pedía la diferencia entre escuela clásica y enfoque neoclásico. Sí. Claramente, como bien decís, no hay que repetir qué es la escuela clásica. Acá estamos preguntando diferencias. Principal diferencia entre las dos teorías, una apunta de la eficiencia y la otra apunta de la eficacia. Una introduce, el enfoque neoclásico introduce los objetivos y la escuela clásica jamás habla de objetivos. Por eso apunta a la eficiencia. La segunda cuestión es que el enfoque neoclásico incorpora otras teorías, no es que las desconoce. ¿Por qué les pedimos las diferencias? Porque los parecidos son muchos. Entonces era buscarle la vuelta a cuál es la diferencia. Y la diferencia más importante es el concepto de descentralización. El enfoque neoclásico propone la descentralización y la escuela clásica es siempre centralizada. Ustedes van a ver que Taylor, Ford y Fayol hablan de centralización, nunca hablan de descentralizar. Entonces, la importancia que se le da a los mandos medios en el enfoque neoclásico, en la escuela clásica no existe. ¿Sí? La organización
línea staff, es bien del enfoque neoclásico, ¿sí? No, los clásicos, si bien la enuncian, ustedes van a ver cuando leen a Fayol que lo menciona, pero no es algo que se utilizara y que se desprenda directamente de la teoría. La teoría apunta más a una organización lineal, o en el caso de Taylor, funcional. Bien, esas son las principales diferencias. Bien, bien. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta, el único error que hubo fue que se olvidaron de lo que estaba preguntando. La pregunta justamente. ¿Por qué? La diferencia entre la influencia militar y la supervisión funcional. Y muchos lo que hicieron fue comparar la influencia militar con la escuela clásica. No con la supervisión funcional, sino con la escuela clásica. Entonces, claro, ahí encontraban muchos parecidos. Una organización lineal. Totalmente distinta. La unidad de mando era el problema. La diferencia es la unidad de mando y la supervisión funcional. Esa es la diferencia. Son opuestas porque una habla de unidad de mando y la otra habla de supervisión funcional. Claro. En la funcional uno le puede consultar a otro supervisor, en cambio en la de mando no. Vos te respondes a un solo jefe. Respeta la línea. Arriba. Claro. Esa es la pregunta era si eran similares u opuestas. Son opuestas. ¿Sí? Y la justificación tiene que ver con el tipo de supervisión. Una tiene unidad de mando y la otra tiene supervisión funcional. ¿Está bien? El error más grande ahí fue esto que les digo. Encararon para otro lado y se olvidaron. Yo en algunas correcciones les puse, no pusiste nada de supervisión funcional. O sea, estás comparando con otra cosa. A mí lo que más me costó fue tratar de poner con mis palabras, para que no sea una forma así textual del libro, tratar de buscar con mis palabras y que me quede bien redactado, porque si no, no quede como tipo indio. Eso es lo que me costó a mí, encontrar la forma de redactarlo para que se entienda que lo que era. Pero no, por suerte me salió bien. Bien. Pero creo que conceptualmente no hubo muchos problemas ahí. Y después la última es la que la mayoría contestó bien, salvo algunos que creo que ni lo leyeron, que es la teoría de motivación de Lewin, en la cual tenían 4 puntos y tenían que plantear esos 4 puntos, ¿sí? Algunos no lo contestaron desde la teoría. El último de los puntos no lo tengo ahora presente, esperen que justo recién cerré el archivo. Bueno. Sí, no tenías que encontrar cuál era tu motivación particular o que le invento lo que sea, y bueno, y ahí describir el círculo de primero la motivación, después qué haces para la motivación, cómo termina, qué final le das a esa motivación, cómo termina, si fue satisfactorio. Satisfactoria, o no satisfactoria, vendría a ser, si bueno, se me fue el nombre. Ahí tenían que aplicar la teoría. Y muchos se fueron con un comentario. Tenía hambre y pedí comida. Y se quedaron con pedí comida en el último punto. ¿Pero fue satisfactorio o no entonces pedir comida cuando tenés hambre? Esa es la idea. ¿Lograste satisfacer lo que te estaba generando este deseo y esta motivación o no? ¿Lo que estaba haciendo que vos te muevas o no? ¿Sí? Y ahí tenían que aplicar la teoría. Yo cuando terminé mi ejemplo, aparte de mencionar cada uno de los puntos, puse y de tal manera regreso al punto de equilibrio original. Claro. Me faltó decir, con esto se satisface la necesidad. Pero digo, si retorno al punto de equilibrio original, implícitamente lo estoy diciendo. Sí, se puede llegar a discutir, pero sí, se entiende la idea. Sí. O sea, si me lo querés poner mal por eso, bueno, para la próxima lo... Yo, por lo que me estás contando, está súper desaprobado el examen, ¿eh? No, mentira, Fernando, tranquilo que con lo que estás diciendo va bien. Yo hoy lo hablo con Augusto. Para mí, sinceramente, se le debe haber pasado en la cantidad de exámenes. Así que tranquilo. En realidad, si no se... En realidad, Martín... Bueno, lo perdimos.
Bueno, cerramos el examen, ¿sí? Era más o menos esto lo que se buscaba como respuesta, un poco más, un poco menos, pero era más o menos la idea general. Así que bueno, ahora hay que meterle pilas al segundo parcial. Con el tema de las notas del primer parcial, los que se sacaron menos de 4 tienen que recuperar el primer examen. Los que se sacaron entre 4 y 6 están aprobados y van a final. Los que se sacaron 7 o más están aprobados, van a final, pero se les va a tomar un final diferente si repiten la nota en el segundo parcial. ¿Está bien? Aquellos que tengan 7 y 7 en los dos parciales o más, se les va a considerar al momento del final y en lugar de rendir todo el examen van a tener que, no lo definimos todavía, pero solamente preparar un tema y nada más. ¿Ok? Así que esa es más o menos la idea. ¿Todos siguen en carrera? Sí, todos siguen en carrera. El que rindió, el que no rindió, el que le fue bien y el que le fue mal. Todos tienen las mismas chances en este momento. Lo que tienen que intentar ahora es aprobar el segundo parcial y aquellos que tuvieron 7 o más en el primero, tratar de obtener 7 o más en el segundo, así mantienen esta condición para el examen final. ¿Está bien? Bueno. Profe, consulta. Sí. Si en los dos parciales no va mal, ¿no es cierto? Como ahora el sistema es virtual, ¿se puede igual rendir libre o no? Eso está... No sé si la universidad contempla exámenes libres o no. La verdad que tendrían que preguntarlo a la parte administrativa. No lo sé si hay exámenes libres o no. Ok. Para no tener que recursarla y, digamos... Yo tengo entendido que se recursa. Si vos Perdón. Si vos desaprobás los dos parciales, la cursada queda desaprobada. Ahora, ¿cuáles son tus opciones? Son las mismas que antes de haberte inscrito a la materia. O cursarla y rendirla, o rendirla libre. Eso en cualquier materia. Ahora, en este caso en particular, no sé si se están tomando exámenes libres. Yo en la otra facu que doy clases no se toman exámenes libres. En la 1 no sé si se toman o no, tienen que consultarlo en el área administrativa. Ok. Bien. Y si lo saben, después díganlo a la clase que viene, así ya se enteran todos. Igual sí, métanle pila que van a probar, no van a desaprobar la cursada. Métanle pila que van a probar. La verdad que las notas fueron, en líneas generales, muy buenas. Estoy mirando ahora a ver las notas de Augusto, porque yo me acuerdo de las mías, pero... Las de Augusto... Sí, de 40 exámenes, 38 aprobados, 2 desaprobados. Perdón, 37 aprobados, 2 desaprobados y 1 con signos de pregunta que Fernando lamentablemente es el tuyo. Pero bueno, en línea y yo creo que puse 3 aplazos, 3 desaprobados. Así que de los 80 que rindieron, 5 desaprobados. Realmente fue muy bien. Y muchas notas buenas. Puse 10, creo que por primera vez en esta universidad pude poner un 10, puse un par de 10. Así que yo me quedé conforme con el resultado del examen en líneas generales. ¿Está bien? No sé ustedes, pero bueno, yo me quedé conforme. Bueno, vamos a arrancar con el tema que nos toca hoy. No es un tema largo, así que en los minutitos que nos quedan ahora y en una entrada más ya vamos a poder sacar el tema tranquilos. Tenemos que ver el capítulo 11. La semana pasada con Augusto vieron el capítulo 10, Administración por Objetivos, ¿verdad? Bueno, con eso cerramos el enfoque neoclásico con Administración por Objetivos. Esperen porque yo puse música acá y estoy gritando como un loco. Los vecinos me van a matar. Y ahora vamos a arrancar con el capítulo 11, que es la teoría burocrática. Burocracia. ¿Conocen la palabra? Ahí tienen pulgar arriba, pulgar abajo, si la conocen o no. Bien, bien. La mayoría sí la conoce, perfecto. Y el resto no tienen cámara, así que no sabemos. Bueno, bien. Si yo les pregunto... La conocen y la sufren. Ahí vamos, esperen, no me cuente el final de la película, siempre me spoilean, en este curso hacen lo mismo. Bueno, vamos a el concepto primero. ¿Qué es burocracia para ustedes? Así, sin haber leído nada, sin haber estudiado todavía a los autores que tenemos que estudiar. Si le digo burocracia, ¿qué palabras se le vienen a la mente?
Papeles. En realidad lo que Un orden administrativo. los pasos que, exacto, supuestamente los pasos administrativos que tiene que seguir al pie de la letra para que se cumpla algo dentro de la empresa. Bien. Que a veces la burocracia traba lo expeditivo. Bien, va en contra de lo expeditivo. ¿Qué más? Y sí, para mí sí. Perfecto. ¿El resto? Sí, Sí, papeleo. básicamente es la demora a un trámite. Demora. Bien. ¿Qué más? Papeleo. Papeleo, ya lo dijeron. Muy bien. ¿Qué más? Mal gasto de tiempo. El resto, porque todos levantaron el pulgar, ¿eh? ¿Qué entienden por burocracia? O sea, les digo burocracia y ¿qué piensan? Un trámite que tenga que hacer muchas vueltas para hacerlo. Esperen. Vamos por parte. El que arrancó diciendo un trámite. Un trámite que tienes que hacer muchas vueltas para hacerlo. Trámite con vueltas, bien. Que se convierte en algo tedioso también. Por más que sea necesario, a veces se convierte en... Bien, ¿qué más? Ineficacia. Estructura. Ineficacia. ¿Ineficacia o ineficiencia? ¡Ay, qué quilombo! Ineficiencia. Rectifico, ineficiencia. Ineficiencia. ¿Qué más dijeron, perdón? ¿Habían dicho algo más por ahí? Estructura. ¿Estructura? Yo estoy tomando nota, ¿eh? Bien. ¿Algo más que se les ocurra? Un sistema de normas implementado por un grupo de personas con poder. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Hasta ahí tenemos? Bueno, con eso Podríamos sumarle es una forma, burocracia es una forma de organización. Bien. Perfecto. A ver, con lo que me fueron diciendo, si yo les digo a alguno de ustedes que es un burócrata, ¿sí? ¿Les estoy diciendo algo bueno o algo malo? Depende para qué. Depende, es una respuesta, ok. Es un modelo. Pero estoy Depende adjetivando a o una sea, persona si diciéndole vos burócrata, ¿eh? Formás parte, si te... A ver, yo no leí nada, pero calculo que malo no debe ser igual. Pero es lo que piensan ustedes, no es lo que leyeron, ¿eh? No, porque depende. Claro. Para mí eso... Pasa que hay muchas palabras o cosas que Es que a el veces sistema uno se hizo las famoso por interpreta, lo malo, ¿sí? de más una por lo malo que forma. por lo bueno. A ver, se A ver, voy a hace sumar famoso... algo. Perdón, una cosita. Se hace famoso más por lo malo que por lo bueno. ¿No? ¿Así dijiste, Sí. Fer? Bien. Sí. ¿Decías? No, a ver, decía un poco justificando lo que dije, que depende de que si uno va a hacer un trámite, obviamente que es algo malo porque te están haciendo perder tiempo, pero muchas veces también suele pasar en la empresa, en el trabajo, que uno te dice, deja de ser tan burocrático, y lo que realmente uno está haciendo es juntando un montón de información